Mi nombre es Usur Makaro Ogbonna y vengo de Agbo, estado de Delta, Nigeria. Durante 26 años trabajé en el reino de las tinieblas como especialista en la instalación de altares. Mi misión específica era invadir los dormitorios de los cristianos mientras dormían para erigir altares espirituales invisibles capaces de sabotear sus oraciones, arruinar su salud y bloquear sus destinos. No era un mago cualquiera, era uno de los constructores de altares más hábiles de nuestro círculo. Dominaba la técnica como pocos, pero hubo 3 versículos bíblicos que aterrorizaron a todos los expertos en altares de nuestra congregación. 3 pasajes que, cuando fueran pronunciados por cristianos con verdadera autoridad y comprensión, derrumbarían instantáneamente cualquier altar que hubiéramos erigido en sus habitaciones. No fue un proceso lento, de semanas, ni gradual, de meses. Fue una destrucción total e inmediata, como un castillo de naipes golpeado por una piedra o una fortaleza de arena arrastrada por la marea. Recuerdo vívidamente la primera vez que fui testigo de esto. Había pasado 3 noches construyendo un altar en una habitación. Fue uno de mis mejores trabajos, colocado con precisión, consagrado con rituales de sangre y conectado al altar principal de nuestro aquelarre para mejorar su poder. Estaba orgulloso de lo que había creado. Entonces, ella pronunció esas palabras. Él declaró esas escrituras, y todo lo que había construido en 3 noches se convirtió en cenizas espirituales en menos de 3 segundos. Hoy voy a revelar estos 3 versículos y te mostraré exactamente cómo decirlos para que cada altar de brujería en tu habitación sea demolido por el poder del Dios viviente. Enseñaré lo que me llevó 26 años aprender del otro lado. Primero, necesito explicar lo que llamamos altar en el dormitorio. Cuando operamos en la oscuridad, sabíamos algo que la mayoría de los cristianos ignoran: el dormitorio no es solo un lugar para dormir. Es un territorio espiritual, un puente entre el mundo físico y espiritual. Este es el momento en el que eres más vulnerable, ya que tus defensas conscientes están completamente bajas durante el sueño. Tu espíritu permanece activo, pero tu mente no lo registra. Por eso dedicamos tanta energía a irrumpir en las habitaciones. Enviamos especialistas como yo para entrar en los hogares cristianos en el plano espiritual e instalar allí altares. A este establecimiento lo llamamos territorial. Una vez que el altar estuvo en su lugar, fue como plantar una bandera en un territorio conquistado. Declaró que el espacio ahora nos pertenecía y nos dio acceso legal para actuar como quisiéramos. Estos altares eran invisibles a los ojos naturales. Podrías entrar a tu habitación ahora mismo y no ver nada fuera de lo común. La cama tendría un aspecto normal, las paredes, los muebles, todo estaría intacto. Pero en el mundo de los espíritus, podría haber una estructura elaborada en un rincón de la habitación, cadenas espirituales atadas a tu cama o incluso una estación demoníaca operando en tu puerta. Todo esto monitoreó e influyó en sus acciones. Construye altares en los dormitorios de pastores, evangelistas, líderes de adoración y guerreros de oración. También en los hogares de empresarios fracasados, niños con asma, madres solteras en apuros, jóvenes y viejos, gente educada y analfabeta, poderosa e indefensa. Nadie escapó de nuestros objetivos. De hecho, cuanto más devoto es el individuo, más recursos invierte nuestro aquelarre en instalar un altar en su habitación. Quizás te preguntes, ¿cómo luce un altar en el dormitorio? Tenga en cuenta que no siempre adopta forma física. A veces es solo un marcador espiritual colocado en un rincón de la habitación. Otras veces, está pegado a un espejo, incrustado en las paredes o escondido debajo de la cama. Independientemente de cómo se vea, su propósito es siempre el mismo: otorgarle al reino oscuro acceso legal a tu vida mientras estás en tu momento más vulnerable, dormido. Si ha estado enfrentando algunos de estos signos, es posible que haya un altar operando en su dormitorio: pesadillas constantes, despertarse exhausto incluso después de horas de sueño, sentir una presencia en la habitación por la noche, enfermedades inexplicables que los médicos no pueden diagnosticar, estancamiento financiero o profesional, problemas matrimoniales sin causa aparente, sueños sexuales o de comida durante el sueño. Si alguno de estos síntomas le resulta familiar, preste mucha atención a lo que estoy a punto de compartir. El primer versículo que destruye los altares en el dormitorio es Isaías 44, 6. Él dice: así dice el Señor,
Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Explicaré por qué este versículo nos aterrorizó. Cuando actuamos en la oscuridad, lo hacíamos bajo la autoridad de espíritus territoriales que reclamaban dominio sobre regiones, familias y linajes. Al instalar un altar en una habitación estábamos declarando que ese territorio pertenecía a un señor, que esa habitación estaba bajo nuestra jurisdicción y que la persona que allí dormía estaba bajo nuestro control. Pero cuando un cristiano se pone de pie y proclama Isaías 44:6 con entendimiento, algo inexplicable sucede en el mundo espiritual. La declaración de que no hay más Dios que el Señor de Israel desafía directamente la autoridad de todo poder demoníaco que ha reclamado su territorio como territorio. Déjame hablarte de una mujer llamada Mama Blessing. Vivía en Warri y su habitación había sido un campo de batalla durante años. Me acostaba bien y me despertaba con rasguños en el cuerpo que no me había hecho. A veces las heridas formaban patrones, casi como letras en un idioma desconocido. Soñaba que estaba encadenada en una habitación oscura mientras figuras oscuras susurraban maldiciones sobre ella con voces que parecían venir del fondo de un pozo. Sintió unas manos presionando sobre ella durante la noche, haciéndole imposible respirar, gritar o invocar el nombre de Jesús. Mamá Bencao era una mujer fiel. Asistió a la iglesia cristiana redimida en Warri, nunca faltó a los servicios dominicales, participó en todas las vigilias de oración, contribuyó generosamente a la iglesia y buscó ministros de la liberación cada vez que oía hablar de uno en su región. Viajó 2 veces a Lagos para que un conocido profeta orara por él y fue a Ibadan para un retiro de liberación de 3 días. Ayunaba con tanta frecuencia que su familia empezó a preocuparse por su salud. Hizo todo lo que le dijeron que hiciera, pero nada parecía funcionar de forma permanente. Los ataques cesarían durante unos días después de una intensa oración, tal vez incluso durante una semana o 2 después de una poderosa sesión de liberación, pero siempre regresaban, y cada vez más fuertes, como si estuvieran furiosos porque ella había tratado de resistir. Lo que mamá Bencao no sabía era que su difunta suegra había erigido un altar en su habitación, cuando aún estaba viva. La mujer, conocida como Mama Ejir, había sido bruja durante más de 40 años. Había devorado a su familia con habilidad maquiavélica, asistiendo a la iglesia los domingos y asistiendo a reuniones del aquelarre en noches específicas de la semana. Y, antes de morir de cáncer, había instalado un poderoso hechizo en el rincón del dormitorio principal, exactamente donde dormían su hijo y su nuera. Lo colocó cerca del espejo contra la pared porque, como le expliqué, los espejos funcionan como portales al mundo espiritual. El altar fue su último acto de brujería, un proyecto meticuloso para garantizar que ella y su marido nunca tuvieran paz en esa casa. Sé todo esto porque los miembros de mi aquelarre eran responsables de ese altar. No fui asignado personalmente para seguir el caso Mama Bencao, ya que en ese momento estaba trabajando en otro territorio. Pero sabía qué brujas eran. Asistí a reuniones del aquelarre donde informaron los avances con gran satisfacción. Hablaron de la eficacia del altar, de cómo la estaba destruyendo desde dentro. Se rieron del hecho de que su matrimonio se estaba deteriorando, ya que su marido había empezado a creer que ella padecía una enfermedad mental. Celebraron cuando supieron que los médicos les habían recetado medicamentos psiquiátricos, ya que no podían encontrar ninguna causa física para sus síntomas. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un pastor visitó a Mama Blessing y le enseñó sobre Isaías 44:6. Explicó que al declarar este versículo, no solo estaba recitando la Biblia, sino que estaba haciendo una proclamación legal en el mundo de los espíritus. Una declaración de que solo el Dios de Israel tenía autoridad en esa sala. Ni otros dioses, ni espíritus ancestrales, ni poderes demoníacos. Solo el Señor. Mama Blessing comenzó a declarar este verso todas las noches antes de acostarse. No lo hizo de forma vacilante ni esporádica. Lo proclamó con la autoridad de quien finalmente entendió lo que hacía. Se paraba en la habitación, giraba hacia cada esquina, una por una, y declaraba, así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Por lo tanto,
Todo altar que haya sido establecido en esta habitación por cualquier poder que no sea el Dios de Israel, ordeno que caiga. Ordeno que sea destruido. Declaro que solo Dios tiene autoridad en este lugar. Lo hacía todas las noches, sin miedo. Incluso cuando estaba cansada, incluso cuando se sentía tonta, incluso cuando su marido la miraba extraño y le preguntaba qué estaba haciendo. Ella declaró. Y las brujas asignadas al altar comenzaron a informar al aquelarre con confusión y miedo. El altar se había debilitado y no entendían por qué. Ya no podían entrar a la habitación tan fácilmente como antes. Era como si estuvieran empujando una puerta que antes había estado abierta de par en par, pero que ahora parecía cerrada. Se dijo que un muro de fuego aparecía alrededor de la habitación cada vez que Mama Blessing hacía su declaración. Era posible ver el entorno del mundo espiritual, pero ya no podían entrar. El calor del fuego era demasiado intenso. Los líderes del aquelarre estaban alarmados por estos informes. Enviaron brujas adicionales para reforzar el altar. Realizaban rituales de medianoche y sacrificaban animales al espíritu territorial que dominaba esa zona. Pero nada funcionó. El propio espíritu territorial ya no podía acceder a la habitación. Después de 3 semanas de constantes declaraciones, el altar se derrumbó por completo. Las brujas ya no podían acceder a la habitación de Mamá Bencao. Intentaron reconstruirlo 3 veces en los meses siguientes. Pero con cada intento de establecer incluso el más mínimo punto de apoyo, la declaración que hizo se manifestó como fuego en el mundo espiritual y redujo sus esfuerzos a cenizas antes de que pudieran completarlos. En 2 meses, el matrimonio de Mama Bencao se restableció. Su salud mejoró drásticamente. Dejó de tomar su medicación psiquiátrica porque sus síntomas desaparecieron por completo. Su marido, que antes había dudado de su cordura, se acercó a ella un día y le dijo que finalmente creía que algo sobrenatural había atacado la casa. También sintió el cambio en la atmósfera. Esto es lo que hace Isaías 44:6 cuando se expresa con autoridad y entendimiento. Él desafía todo reclamo demoníaco sobre su habitación y establece la autoridad exclusiva del Dios de Israel. Ahora quiero que vayas a los comentarios y escribas estas palabras, declaro Isaías 44:6 sobre mi habitación. Cuando escribes esto, no estás simplemente escribiendo palabras en la pantalla. Estás haciendo una declaración genial en el mundo espiritual. Él está notificando a cada poder que ha establecido un altar en su lugar de descanso. No se limite a mirar este video y seguir adelante. Participar. Escribe en los comentarios, declaro Isaías 44:6 sobre mi habitación. Tu liberación comienza con tu declaración. El segundo versículo que destruye los altares en las habitaciones es Salmo 91:1. Dice, el que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Este versículo fue quizás el más peligroso para nuestras operaciones porque habla de habitar, de permanecer, de fijar residencia. Cuando instalamos altares en las habitaciones, intentábamos crear una morada para nuestros espíritus. Un espacio donde el poder pudiera permanecer, una base de operaciones desde la que lanzaríamos ataques. Pero Salmo 91:1 habla de una habitación diferente. Habla del escondite del Altísimo, del descanso a la sombra del Todopoderoso. Cuando un cristiano realmente entiende este versículo y lo declara sobre su habitación, esencialmente está diciendo, esta habitación no es morada para vuestros espíritus. Esta habitación es mi escondite ante Dios. Esta habitación está cubierta por la sombra del Todopoderoso. Vuestros altares no tienen lugar aquí. Necesito ser honesto contigo. Cada vez que escucho historias como la de Mamá Bencao, algo se agita dentro de mí, culpa, arrepentimiento. Porque yo era quien instalaba altares en las habitaciones de la gente. Yo fui quien creó fortalezas para que los poderes demoníacos operaran en los hogares cristianos. Yo era quien causaba pesadillas, enfermedades y problemas matrimoniales. Y ahora, viendo el daño que he causado, quiero deshacerlo todo. Por eso quiero hablar de algo llamado Protocolo de Liberación de 21 días. Es un sistema completo para identificar y destruir las 7 estrategias principales utilizadas contra los cristianos cuando todavía operaba en la oscuridad. Los altares en los sueños son solo uno de ellos.
Hay otros 6 que tal vez ni siquiera sepas que están trabajando en tu vida. Este protocolo fue desarrollado por creyentes que entienden la guerra espiritual. Y yo mismo pasé por eso después de mi liberación. Fue parte de mi proceso de curación. Me enseñó a reconocer las mismas cosas que solía instalar en la vida de las personas y a destruirlas permanentemente. Si Mamá Benkao hubiera conocido este protocolo, habría identificado mucho antes el altar de su habitación. No habría perdido años sufriendo ataques que parecían inexplicables. Habría comprendido que su lucha no era contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y habría sabido exactamente cómo luchar contra ellos. Si has estado durmiendo, te has despertado con la sensación de que algo presionaba tu pecho, o si alguna vez has visto sombras moviéndose en los rincones de tu habitación cuando se apagan las luces, debes saber que no se trata de fenómenos aleatorios. Estas son señales de que un altar espiritual está operando en tu espacio. Y al igual que lo que pasó con el hermano Kenneth, estos altares no se instalan por casualidad. Se construyen con intención, impulsados por palabras, objetos o incluso personas que tienen acceso a su entorno. El caso del hermano Kenneth no fue un caso aislado. En otra ciudad, una mujer llamada Sor Lucía enfrentó algo similar. Ella era una sierva fiel, líder de un grupo de oración y su hogar siempre estuvo abierto para recibir a hermanos necesitados. Pero, poco a poco, empezó a notar que algo no andaba bien. Su hijo menor, de apenas 5 años, comenzó a despertarse gritando en medio de la noche, diciendo que el hombre de los ojos rojos estaba sentado en el borde de la cama. Ella y su marido intentaron ignorarlo, atribuyéndolo a pesadillas infantiles, hasta que el niño empezó a negarse a dormir solo. Luego fue el turno de Sor Lucía. Comenzó a escuchar susurros cuando estaba sola en su habitación, voces que repetían las mismas palabras que había confesado en secreto durante los momentos de debilidad: no eres lo suficientemente buena. Dios no escucha tus oraciones. Tu familia está condenada. Intentó orar, ayunar y ungir los marcos de las puertas, pero nada pareció funcionar. Hasta que, una noche, mientras leía el Salmo 91, el Espíritu Santo le reveló algo que lo cambió todo. Al igual que su hermano Kenneth, entendió que el problema no estaba solo en lo que hacía, sino en lo que permitía existir en su espacio. Recordó una visita que había recibido semanas antes, una mujer de la iglesia, siempre tan servicial, que había insistido en orar por su hogar. En ese momento, Sor Lucía no sospechaba nada. Después de todo, la mujer era conocida por su dedicación. Pero ahora, a la luz del Salmo 91, se dio cuenta de que esa oración había sido un disfraz. Mientras todos tenían los ojos cerrados, la mujer había colocado algo debajo del colchón en el dormitorio de la pareja. No era un objeto físico, sino un marcador espiritual, un ancla para que las fuerzas del mal pudieran operar allí. Esa misma noche, la hermana Lucía siguió el mismo protocolo que había utilizado el hermano Kenneth. Ella se paró en cada rincón de la habitación y declaró, con autoridad: aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Declaro que esta habitación es mi lugar secreto con Dios. Ningún altar de oscuridad puede existir donde Él reina. Rompo y destruyo, en el nombre de Jesús, toda obra malvada establecida aquí. Que la sombra del Altísimo cubra este lugar, y que toda presencia extraña quede expuesta y aniquilada. Repitió las declaraciones en el centro de la habitación, con las manos extendidas sobre la cama, y luego ordenó que todo lo oculto fuera revelado. Esa noche tuvo un sueño. En él vio su habitación bañada por una luz dorada, y debajo del colchón, un objeto oscuro, parecido a una piedra ennegrecida, pulsaba como si estuviera vivo. La luz se intensificó hasta que el objeto se convirtió en cenizas. Cuando despertó, el ambiente era diferente. El aire parecía más ligero, como si se hubiera levantado un peso invisible. Su marido, que había dormido a su lado por primera vez en meses, comentó que había tenido el sueño más reparador en años. Y lo más impresionante, su hijo, que antes se despertaba aterrorizado, durmió toda la noche sin tener pesadillas. Al día siguiente, la mujer que había visitado la casa de Sor Lucía apareció en la iglesia con un comportamiento extraño. Evitó mirarla directamente, como si sintiera dolor. Durante el servicio,
comenzó a temblar y salió corriendo del templo, diciendo que no podía respirar. Él nunca regresó. Así como sucedió con la hermana Dorothy en el caso del hermano Kenneth, la presencia de Dios en ese espacio se había vuelto insoportable para ella. Estos informes no son coincidencias. Revelan un principio espiritual: el lugar donde se duerme no es solo una habitación. Es un territorio. Y si no lo consagráis al Señor, el enemigo lo reclamará. El Salmo 91 no es solo un texto para leer, es un arma que debe ser declarada. Cuando comprendes que tu habitación puede transformarse en el escondite del Todopoderoso, no solo estás cambiando la atmósfera de esa habitación. Estás estableciendo un límite espiritual que las fuerzas de la oscuridad no pueden cruzar. Si alguna vez has sentido que algo en tu habitación no está bien, si alguna vez te has despertado sintiendo que no estás solo o si alguna vez has visto figuras que no deberían estar ahí, no esperes más. El enemigo no espera. Cada día que postergáis es un día más en el que este altar sigue funcionando. Pero la buena noticia es que usted tiene la autoridad para cambiar esto. No tienes que vivir bajo opresión. Vosotros podéis hoy declarar que ese espacio pertenece a Dios. Y cuando haces esto con fe, algo sobrenatural sucederá. La luz expulsará la oscuridad. Lo que estaba oculto quedará expuesto. Y lo que quedó expuesto será destruido. Tu habitación ya no será un lugar de tormento y, de hecho, se convertirá en el escondite del Altísimo. Jesús Cristo. Toda autoridad que se le dio al enemigo sobre esta casa ahora queda anulada. Todo hechizo lanzado contra nosotros se rompe. Toda adivinación hecha para espiarnos es cancelada. No hay poder en las tinieblas que pueda prevalecer contra la palabra que sale de nuestra boca en este momento. Lo declararon una vez. Luego lo repitieron con más fuerza. Y luego, por tercera vez, gritaron como si reclamaran un territorio perdido hace mucho tiempo. En ese momento algo cambió en el mundo espiritual. Yo estaba allí, en la habitación, invisible a sus ojos, pero presente. Y sentí el momento exacto en que se rompió la atmósfera. Era como si una corriente eléctrica hubiera atravesado la habitación. El altar que con tanto cuidado había construido, aquel que había sido regado con lágrimas, alimentado por pactos ancestrales y fortalecido por rituales semanales, comenzó a temblar. No fue un temblor físico, sino algo más profundo, como si sus cimientos estuvieran siendo arrancados del suelo espiritual. Intenté resistirme. Recité las palabras de activación que conocía, invoqué los nombres de los espíritus que me ayudaron, pero fue como intentar sostener el humo con las manos. Con cada declaración que hacían, el altar perdía fuerza. Las imágenes que había colocado allí, símbolos de conflicto, objetos cargados de maldiciones, comenzaron a desmoronarse. Era como si estuvieran siendo disueltos por una luz que no podía ver, pero que sentía con una intensidad abrumadora. Y entonces, de repente, todo se vino abajo. El altar se desmoronó en cenizas espirituales y fui arrojado fuera de ese espacio con una fuerza que nunca antes había experimentado. Esa noche, la pareja durmió tranquilamente por primera vez en años. No hubo sueños perturbadores, no hubo sentimientos de opresión, no hubo voces susurrando mentiras. Por la mañana se despertaron y se miraron como si se vieran por primera vez. El marido dijo: soñé que estábamos tomados de la mano, caminando en un lugar lleno de luz. Y supe que era real. La esposa respondió: yo también soñé. Y por primera vez en mucho tiempo, no me desperté asustada. El cambio no se detuvo ahí. Durante los días siguientes, todas las habitaciones de la casa quedaron bajo la misma autoridad. La cocina, donde antes había una atmósfera de tensión constante, se convirtió en un lugar de comunión. La habitación, que antes parecía llena de recuerdos pesados, ahora exudaba paz. Incluso el coche familiar, que solía ser escenario de acaloradas discusiones, se convirtió en un espacio donde las conversaciones fluían con naturalidad. Y lo más impresionante, las generaciones más jóvenes, que antes cargaban con traumas y comportamientos inexplicables, comenzaron a liberarse. Los niños que tenían miedo a la oscuridad empezaron a dormir tranquilos. Los adolescentes que vivían en conflicto con sus padres comenzaron a mostrar respeto y cariño. Lo que les pasó a los ADMI no fue un milagro aislado.
Fue una demostración práctica de lo que sucede cuando un hijo de Dios comprende su autoridad y la ejerce con fe. Números 23:23 no es solo un bonito versículo para memorizar. Es una declaración legal en el ámbito espiritual. Cuando dices, no hay encantamiento contra Jacob, ni adivinación contra Israel, no estás simplemente recitando palabras. Estás desencadenando un decreto celestial que ya fue establecido en la cruz. Le estás recordando al enemigo que no tiene ningún derecho sobre ti, porque Jesús ya pagó el precio. Pero aquí está la clave, esta autoridad solo funciona cuando se ejerce. No tiene sentido saber el versículo si no lo dices. No tiene sentido entender el principio si no lo aplicas. El enemigo no desaparece solo porque lees la Biblia. Solo se va cuando lo echas fuera en el nombre de Jesús. Y es por eso que quiero que hagas algo ahora mismo. Si reconoces que tu habitación, tu hogar o incluso tu mente han sido blanco de ataques espirituales, no esperes más. Toma Números 23:23 y decláralo sobre tu espacio. Habla en voz alta, no hay ningún encantamiento contra mí, porque soy de Jacob. No hay adivinación contra mí, porque soy de Israel. Toda autoridad que el enemigo tenía sobre este lugar ha sido anulada ahora, en el nombre de Jesús. Y si sientes resistencia, si la voz interior te dice, esto no funcionará o estás exagerando, recuerda, esta es la voz del mismo enemigo que no quiere que uses tu autoridad. Él sabe que si declaras esta palabra con fe, tendrá que irse. Así que no negocies. No lo dudes. Levántate ahora y haz la declaración. Porque la diferencia entre una casa oprimida y una casa libre no es la fuerza del enemigo. Es la voluntad del Hijo de Dios de ejercer lo que ya le pertenece. La promesa de Abraham a través de la sangre de Jesús. Por lo tanto, declaro que toda maldición puesta sobre este lugar se rompe en este mismo momento. Todo acto de brujería dirigido a mi familia pierde su poder en este instante. Ninguna brujería tendrá ningún efecto sobre mí, mis hijos o las generaciones venideras. Declaro inmunidad. Declaro la victoria. Declaro que la causa del enemigo es destruida en el nombre de Jesús. Y si tú, en este momento, sientes que te quitan un peso de encima, si una paz inexplicable invade tu corazón, no es casualidad. Es el Espíritu Santo confirmando que algo ha cambiado en el ámbito espiritual. Porque cuando declaras la palabra con autoridad, el cielo se mueve. Los ángeles son comisionados. Y el enemigo, que antes pensaba que era dueño de su territorio, ahora ve cómo su dominio se desmorona. Pero no te detengas aquí. Estas palabras no son solo para hoy. Son para siempre. Escribe estos versículos en un papel y pégalos en la puerta de tu habitación. Dígalas todas las noches antes de ir a dormir. Enseña a tus hijos a declararlas. Porque la fe no es un acontecimiento, es un estilo de vida. Y cuando vives en la autoridad de la palabra, no solo resistes al enemigo, lo desarmas. Ahora, imaginemos por un momento, si una sola declaración puede hacer que un altar de 3 años se desmorone, ¿qué no sucederá si usted persiste? Cuando te levantas todos los días y declaras, mi habitación es territorio del Señor. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Habito bajo la sombra del Todopoderoso. El enemigo no tendrá más remedio que retirarse. Porque no estáis luchando contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. ¿Y tu arma? La palabra de Dios, viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Así que no esperes más. No lo dejes para mañana. El diablo no esperará. No va a decir, oh, hoy no, le voy a dar tiempo a esta persona para que se fortalezca. No. Él atacará mientras seas vulnerable. Pero ya no eres vulnerable. Estás armado. Estás cubierto. Estás cubierto. Ahora quiero que hagas algo práctico. Toma tu teléfono o una hoja de papel y escribe estos 3 versículos. No se limite a copiar, sino a personalizar. Por ejemplo, Isaías 44:6, mi habitación pertenece solo a Dios. Ningún espíritu tiene autoridad aquí. En el nombre de Jesús, revoco todo reclamo del enemigo sobre este lugar. Haz esto con cada uno de ellos.
Porque cuando pones tu identidad en estas palabras, dejan de ser solo versos y se convierten en un decreto sobre tu vida. Y si todavía tienes dudas, si todavía sientes miedo, recuerda, el mismo Dios que abrió el mar rojo, que resucitó a Lázaro de entre los muertos, que resucitó a Jesús al tercer día, está de tu lado. Él no comenzó una obra en ti para luego abandonarla a mitad de camino. Él es fiel. Y su fidelidad es mayor que todas las estrategias del infierno. Entonces, respira profundamente. Levanta la cabeza. Y declara una vez más, con toda la autoridad que hay en el nombre de Jesús, mi habitación es santa. Mi sueño está protegido. Mi familia es libre. Y ningún arma forjada contra mí prosperará. Porque cuando hablas así, el cielo escucha. Y el infierno tiembla. Declararlos en fe, operan con el mismo poder que operaron en la vida de Abraham, David, Pablo y todos los que creyeron. La palabra de Dios no hace acepción de personas. No es más fuerte para unos y más débil para otros. Es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, capaz de penetrar hasta dividir alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, y discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Si ha luchado durante años con ataques nocturnos, sueños perturbadores, sentimientos de agobio o incluso manifestaciones físicas de espíritus en su habitación, sepa que no es por falta de poder. No es porque Dios te haya olvidado. Es porque el enemigo ha utilizado el silencio, la duda y la incredulidad para mantenerte en un ciclo de derrota. Pero hoy, la autoridad de la palabra está siendo liberada sobre tu vida. Y esta autoridad no depende del tamaño de vuestra fe, sino de la fidelidad de aquel que la prometió. Cuando dices, ninguna hechicería prosperará contra mí, no es un deseo vacío. Es una sentencia divina. Cuando declaras, mi habitación es tierra santa, no es una esperanza, es un decreto. Y cuando afirmas, estoy cubierto de la sangre de Jesús, no es una teoría, es una realidad espiritual que el infierno no puede negar. La sangre de Jesús no es un símbolo. Es una barrera. Es protección. Es la prueba de que fuisteis comprados por precio y que ahora pertenecéis al reino de la luz. Pero hay algo que el enemigo no quiere que sepas, la victoria no solo se gana, sino que se mantiene. No basta con romper las maldiciones una vez. Es necesario ocupar el territorio que fue tomado. Es como una guerra en la que no puedes simplemente ganar la batalla y dejar el campo de batalla vacío. Si haces esto, el enemigo regresará y recuperará lo que perdió. Por tanto, las prácticas que compartí no son opcionales. Son estrategias de guerra espiritual para asegurar que lo que está roto siga roto, que lo que está libre siga siendo libre. Cuando escribes Isaías 44:6 con tus propias manos y lo colocas en tu habitación, estás plantando un estandarte espiritual. Es decirle al mundo invisible, este lugar tiene un dueño. Y el dueño no es el miedo, no es la hechicería, no es la opresión. Es el dueño del Señor de los ejércitos. Cuando pasas 5 minutos en oración y adoración antes de acostarte, no estás simplemente haciendo un devocional. Estás convirtiendo tu habitación en un altar. Y un altar no es un lugar por donde entra el enemigo. Es un lugar donde Dios se manifiesta. Y cuando te despiertas y declaras Números 23:23 como tus primeras palabras, estás sentando un precedente. Le está diciendo al día que comienza, hoy, las armas del infierno no tendrán ningún efecto en mí. Hoy camino en la inmunidad de la sangre de Jesús. Esto no es superstición. Es alineación espiritual. Es como un soldado revisando su equipo antes de ir a la batalla. Te estás asegurando de estar vestido con toda la armadura de Dios antes de que comience el día. Sé que puede parecer simple. Quizás pienses, ¿cómo es posible que algo tan básico tenga tanto poder? Pero es precisamente ahí donde el enemigo quiere engañarte. Él no quiere que creas en el poder de las cosas simples. Prefiere que busques soluciones complicadas, rituales elaborados, fórmulas mágicas que dependan de otras personas. Porque mientras buscas algo más fuerte, sigue funcionando silenciosamente. Pero la verdad es que el poder de Dios se manifiesta en la sencillez de la fe. En obediencia a la palabra. En la coherencia de la oración.
Si has sentido que nada funciona, que las cosas siguen regresando, que la batalla no tiene fin, quiero que sepas una cosa, el problema no es la eficacia de la palabra. El problema es que el enemigo ha utilizado la inconsistencia en tu contra. Él sabe que si te rindes después de 3 días, después de una semana, después de un mes, él puede regresar y recuperar el control. Pero si lo mantienes durante 21 días, algo cambia. El patrón está roto. La atmósfera se transforma. Y lo que antes parecía imposible se convierte en tu nueva realidad. No digo que será fácil. Estoy diciendo que es posible. Porque he visto que esto sucede en la vida de personas que estaban en el fondo, que lo habían intentado todo, que estaban a punto de rendirse. Y cuando decidieron creer la palabra, cuando decidieron actuar con fe, cuando decidieron no negociar más con miedo, algo sucedió. Las cadenas se rompieron. Las puertas se abrieron. Y la libertad que parecía lejana se convirtió en una realidad tangible. Entonces, si estás cansado de luchar, si estás agotado de intentarlo y no ver resultados, si sientes que lo has hecho todo y nada ha cambiado, tengo una pregunta para ti, ¿qué pasaría si lo intentaras una vez más, pero esta vez de manera diferente? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar una solución externa, decidieras creer lo que la palabra dice sobre ti? ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar que alguien orara por ti, te apoderaras de la autoridad que ya es tuya en Cristo? ¿Qué pasaría si, en lugar de vivir en la incertidumbre, decidieras caminar sabiendo que ningún arma forjada contra mí prosperará? El cielo está esperando tu decisión. El infierno tiembla ante vuestra posibilidad de creer. Y Dios Padre está dispuesto a honrar vuestra fe. Porque Él no es un Dios de verdades a medias. Él no es un Dios de promesas vacías. Él es el Dios que dijo, yo soy el Señor vuestro Dios, que os saca de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y si Él te sacó de la esclavitud una vez, puede hacerlo otra vez. Y otra vez. Y tantas veces como sea necesario. Por eso hoy te desafío. No me creas. No creer en un método. Sino creer en el poder de la palabra de Dios. Cree que cuando dices mi habitación es santa, el cielo te concede. Cree que cuando declaras soy inmune, el infierno no tiene más remedio que retirarse. Cree que cuando te levantas y dices soy libre, las cadenas se caen. Y si aceptas este desafío, si decides caminar en esta verdad, entonces escribe ahora mismo en los comentarios, acepto. Mi habitación es santa. Mi familia es libre. Y ninguna arma del infierno prosperará contra mí. Porque cuando dices esto, no solo se lo estás diciendo a las personas que lo leen. Estás hablando a principados y potestades. Estás hablando con los espíritus que han estado operando en tu vida. Y estás hablando con Dios mismo, que está dispuesto a actuar en tu nombre. La victoria no es para los perfectos. La victoria es para los que creen. Y hoy, la victoria es tuya. Si crees. Cuando pronuncias estas palabras con un mínimo de fe genuina, cumplen exactamente el propósito para el que fueron enviadas. Esta noche, cuando te vayas a dormir, no entres a tu habitación como una víctima esperando un ataque. Entra como un guerrero preparado para la victoria. Párese en su habitación antes de apagar la luz y mencione estos 3 pasajes con autoridad. Desafía cada altar, establece una cobertura divina y proclama tu inmunidad. Y luego observe lo que Dios hará. Durante 26 años, construye altares que destruyeron vidas, destrozaron matrimonios, trajeron enfermedades y bloquearon destinos. Pero ahora los bajo. Expongo los secretos que una vez protegí. Analicé las debilidades del reino al que una vez serví. Y con estos 3 pasajes, también podrás demoler todos los altares que se hayan erigido en tu habitación. Que el Señor te cubra mientras duermes esta noche. Ordena a sus ángeles que lo guarden en todos sus caminos. Que cada altar en tu habitación caiga esta noche y nunca más se levante. Que tu sueño sea tranquilo, tus sueños claros y tu descanso reparador a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Hay gente a vuestro alrededor que duerme en habitaciones donde se han instalado altares. Sufren en silencio, avergonzados de contar lo que enfrentan por la noche. Necesitan escuchar este mensaje. Necesitan conocer estos pasajes.
Necesitan aprender a defenderse. Sé quien les traiga esta revelación. Comparte ahora. Y recuerda, no estás simplemente viendo un video. Estás recibiendo armas para la batalla. Úselos. Dios lo bendiga.